¿Cómo adoramos a Dios? ¿Con una postura o con una actitud del corazón? Finalmente, la Biblia, en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice, me adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, que la adoración va mucho más allá de un acto externo, mucho más que arrodillarse o postrarse, porque yo puedo estar de rodilla mirando de una manera contemplativa al cielo, pero mi mente puede estar totalmente lejos del Señor o de su palabra. Es decir, el hecho de que uno esté arrodillado, sentado de pie con los brazos en altos, no necesariamente quiere decir que yo esté adorando. Claro, también se usa determinadas posturas para adorar, determinadas actitudes respetuosas hacia el Señor. Nosotros, los católicos, hacemos lo que se llama la adoración al Santísimo. Es un tema más profundo que compete a los católicos, que lo hacemos y adoramos al Señor, al verdadero Dios que murió por nosotros. Si yo le digo a mis hijos, te adoro, hijo, o a mi esposa, o a mi novia, a mi papá, a mi mamá, te adoro. Hay que ser muy bruto para pensar que al hacer esto yo la estoy poniendo a estas personas en el lugar de Dios. Simplemente lo que estoy haciendo es manifestarle mi inmenso amor hacia ellos, mi inmenso cariño. No los estoy poniendo en el lugar de Dios. Es una palabra que se suele usar. Tal vez está mal utilizada, pero no significa que yo sea un idólatra por decirle a mis hijos, adoro a mis hijos. Se entiende, no requiere de mucha ciencia, mucho análisis para entender que lo que estoy haciendo es manifestarles mis cariños, mi cariño hacia ellos. Ahora va a venir el hermano separado y te va a decir, no, pero ustedes los católicos tienen imágenes por todos lados. Tienen imágenes en las paredes, en las repisas, en sus casas, capillas, templos. Están llenos de imágenes. Bueno, el templo de Salomón estaba lleno de imágenes. El templo de Salomón fue construido por mandato del Señor. El Señor le dio las indicaciones a Salomón, a Moisés, a sus hombres, de cómo tenía que ser ese templo. Y en ese templo había bueyes, leones, águilas, querubines. El templo del Señor estaba lleno de imágenes. Eso no quiere decir que el pueblo de Israel adoraba esas imágenes. Incluso había una fuente enorme que se llamaba Mar de Bronce, que estaba sujeta sobre 12 bueyes. Adentro del templo, antes de llegar al lugar santísimo, a los costados estaban elaboradas imágenes de animales, Eso no quiere decir que el pueblo de Israel era idólatra. Jesucristo, ¿cuándo habló? Cuando se enojó contra los mercaderes que se ponían a vender artesanía y joyitas y esto y lo otro, y empezó a echar a todo el mundo. En ningún momento dijo, esta casa de mi Señor es una casa de idólatras. No, dijo, la casa de mi Señor es un lugar de adoración, es un lugar de oración. Y en esa casa del Señor había muchísimas imágenes. Es decir, Cristo, nuestro Señor, cuando vino, tampoco tuvo ningún problema con las imágenes. El mismo Señor mandó a Moisés elaborar y fabricar esa imagen de la serpiente de bronce. Y le dice el Señor a Moisés en Éxodo, harás una imagen de bronce y todo aquel que sea picado por la serpiente mirará hacia esa imagen y se sanará. ¿Qué pasaba con la gente que estaba a kilómetros de ese lugar? Pues tenía que irse en procesión para llegar a ver a esa imagen de una serpiente. Imagínense, el Señor utiliza la imagen de un animal mal visto. Si conocemos el relato del Edén, que fue la serpiente, la que engañó a Adán y Eva, la serpiente que es mencionada en el Apocalipsis, a la que se dice que es el diablo. El Señor utiliza
lo que el Señor quiere utilizar para hacer milagros. Sí, pero ustedes los católicos se van junto a su Virgen, caminan kilómetros y le piden milagros. ¿Está mal? No está mal, porque el Señor puede hacer milagros por sí solo o puede utilizarnos, o puede utilizar a santos, a ángeles. El ejemplo lo acabamos de ver, la serpiente de bronce. Pero no, objetos, ustedes utilizan objetos, sí, pero también ustedes, hermanos separados, tienen la Santa Biblia, que es un objeto con mucho papel, la dicen santa, un objeto. Si ven el libro de Hechos, van a ver que la gente ya hacia Grecia, saliendo de ya lo que era Europa, los pueblos paganos que se iban convirtiendo al cristianismo y se iban convirtiendo a la fe verdadera, estaban admirados de los milagros y poderes que manifestaba Pablo. Tanto es así que la gente quería tocar toda ropa, todo objeto que se puso Pablo para sanarse, y se sanaban, y está bien, porque su fe no estaba en Pablo, su fe estaba en ese Cristo que predicaba Pablo. Y el Señor no se opuso a que la gente tocara la ropa de Pablo. Ni siquiera la tenía puesto. Decía, todas las túnicas o el nombre que tenía, que había utilizado Pablo, la gente tocaba y se sanaba. Sí, pero ustedes se arrodillan delante de la Virgen, de la imagen de la Virgen. Perfecto. En el capítulo anterior, en el material anterior, hemos visto que arrodillarse no necesariamente quiere decir que estoy adorando. La adoración es del corazón. ¿Qué pasa con una persona que es paralítica, está en una silla de ruedas y no se puede poner de rodillas? Quiere decir que esa persona no va a poder adorar a Dios. Error. La adoración viene del corazón. Del corazón. Entonces, decir que los católicos somos idólatras, adoramos dioses falsos, adoramos objetos de piedra, de yeso, de cartón, impresos, es una acusación falsa, es una acusación falsa, porque nosotros sabemos a quién estamos adorando, al único Dios. Es lo que nos enseña nuestra iglesia, es lo que hacemos nosotros. Y seguir con eso, insistir, es ponerse en el mismo papel de los fariseos cuando decían, ustedes, y le cuestionaban a Cristo le llamaron Belcebú, a Cristo le decían, este que come con pecadores, este que come con prostitutas, tus discípulos no se lavan las manos. Es muy de fariseos acusar y acusar. El ejemplo que nos puso Cristo, por un lado el fariseo, ahí delante de todos en el templo, y por otro lado el pecador, el publicano que estaba en el fondo ahí tocándose el pecho. Es la misma actitud, acusar. Ay, Señor, te doy gracias porque yo no soy pecador como ese publicano. Sería lo mismo decir, ay, Señor, te doy gracias porque yo no soy como estos católicos idólatras. Yo no adoro imágenes, yo doy mi diezmo, yo me paso orando, yo no tengo estatuas en mi casa. ¿Cuál es la diferencia entre esta actitud y la actitud del fariseo? Y finalmente hemos visto que las imágenes no contradicen lo que está en la Biblia. Hemos visto que el Señor no está en contra de las imágenes, está en contra de los dioses, de los ídolos, dioses falsos. Hemos visto que arrodillarse o postrarse ante una imagen no es adorar esa imagen, es adorar a Dios. Lo hizo el pueblo de Israel, lo hacemos nosotros. Hemos visto que los hermanos separados tienen objetos ante los cuales también se arrodillan. La Biblia, ponen en su cama, abren la Biblia, hacen una oración al Señor. Sabemos perfectamente que no están adorando a la Biblia, sino que se están dirigiendo al Señor. Es una cuestión muchas veces de ver un poco más, de entender, porque todo está en la Biblia. Todo está en las Escrituras y Cristo mismo lo dijo. El que tenga oídos, que escuche.
Y ya depende de cómo sea tu corazón, de qué tipo de tierra seas, para que la palabra penetre en vos, en tu ser. Tengo el corazón duro. Cristo mismo dijo, le hablo en parábolas para que escuchando no entiendan, para que viendo no vean. Ya depende de la recepción que tengamos para con la palabra del Señor, para que ella haga frutos en nuestra vida. Y yo sé que esto no va a cambiar lo que siempre vino hace años. Siempre van a seguir acusando a la iglesia, siempre la van a tachar de idólatra, de adorar dioses falsos, divinidades falsas, pero sabemos por lo que dice el Señor en su palabra que nuestra práctica no es antibíblica, es una práctica de fe, es una práctica que sale del corazón. ¿Y quién soy yo para juzgar lo que hace mi hermano para con Dios? ¿Quién soy yo para decirle a mi hermano, sacate la pelusa del ojo, cuando que yo no me saqué la viga que tengo? Que este Señor, el único Dios al que adoramos y en quien creemos, sea el que te ilumine el pensamiento, el que te abra el corazón y puedas entenderlo un poco más. Que sea Él quien te bendiga y te acompañe en este resto